Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? A ver, buenas tardes, chicos, ya es hora de comenzar la sesión. ¿Qué tal? Gracias, Fabiana, por responder. Buenas tardes, ¿cómo están con todos? Bueno, entonces vamos a proseguir con el tema que iniciamos el día de ayer. ¿Qué tal, Brisa? Buenas tardes. Eh, y bueno, tenemos que desarrollar ahora los tres autores de la llamada filosofía contemporánea, ¿no? Es decir, Hegel, Marx y Nietzsche. Y luego hacemos nuestro ejercicio, ¿no? Del día, del tema, ¿no? Bueno, ayer había una pregunta, dos preguntas, una sobre David Hume y la otra tenía referencia sobre Hegel. Bueno, Hegel lo vamos a ver ahorita, ¿no? Y sobre Hume se preguntó qué aportes habría tenido. Bueno, en esencia, Hume es similar a Locke, ¿no? Es un empirista incluso más radical que el propio Locke. Tanto así que podemos decir que dos son sus aportes en el plano de empírico, ¿no? De la filosofía empirista. Una consecuencia de la otra, ¿no? El primer aporte podríamos señalar que tiene que ver con la cuestión de las ideas, ¿no? De acuerdo con Hume, a ver, por favor, Profesor, sí, a ver, está compartiendo pantalla, disculpe. no estoy compartiendo, no estoy compartiendo. Ah, ok, gracias. Estamos respondiendo. Les pido por favor que cuando vayamos a intervenir, levantemos la mano o escribimos para poder, ¿no? Porque si se rompe la conversación, se pierde el hilo. No estamos compartiendo porque no estamos todavía en la clase. Estamos tratando de responder la pregunta de ayer que se hizo sobre Hume, ¿no? Y luego la segunda pregunta la vamos a resolver o absolver durante la parte que corresponde a Hegel, porque la pregunta era Hegel, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Decía, desde Hume podemos entender que en el plano de la mente que genera ideas, habría dos eh, aportes, ¿no? El primero de ellos es que divide justamente a la mente, ¿no? Al contenido, mejor dicho, de la mente, en dos tipos de percepciones. Una de ellas se refiere a las impresiones y la segunda a las ideas. Las impresiones, digamos, son las primeras ideas que se forman, ¿ya? La, es muy intensiva o tiene mucha intensidad, ¿no? Las impresiones. Y esto es lo que, como le digo, es la primera forma de la idea, pero la idea en sí mismo se produce después de las impresiones, porque aquí ya las impresiones han jugado un rol, digamos, primario y las ideas, ¿no? Son menos intensas que las impresiones, pero que sí se albergan en la memoria del ser humano, ¿no? Y el segundo aporte tiene que ver justamente con la formación de las ideas, es decir, qué es lo que origina las ideas, ¿no? Y ahí Hume va a discutir y va a decir que no existen causas ni sustancias para las ideas. O sea, la causalidad no es posible. Establecer las causas de las ideas, ¿no? No o de cualquier otra cosa, ¿no? No solo de las ideas, sino de cualquier objeto empírico, no va a ser posible, porque eso es metafísica, va a decir. La, la costumbre, el hábito, ¿no? Va a ser lo esencial aquí, para Hume. Es decir, las ideas o la causalidad de las cosas se van a formar por una costumbre o por un hábito de creer que algo precede a otra cosa. Pero no, eso no se puede comprobar, dice Hume. No, no se puede preestablecer que las cosas se causan por otras cosas que no vemos,
sea, aquí está atacando la causalidad aristotélica en realidad, ¿no? Entonces hay una asociación de ideas que tiene como fundamento el hábito o la costumbre, ¿ya? Eso podemos decir de Hume, para no dejar de responder la pregunta primera de ayer, que se hizo al final de la clase, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a pasar a la clase en sí misma, ¿ok? Y ahora sí vamos a compartir. A ver, vamos a ver. Ya, más bien me aseguran, por favor, ahí si pueden hablar o escribir directamente para que ya se esté viendo el PPT o el PDF en este caso. ¿Sí? ¿Ya se está viendo? A ver, ¿quién me Sí se ve, responde? profesor. Ya, muy bien, gracias. Hay que asegurarse siempre, porque a veces uno avanza y algo ha fallado y no se ve, ¿no? Bueno, muy bien, entonces vamos a desarrollar. Ayer habíamos hecho la filosofía moderna, vamos a hacer resumen, ¿no? Y en ella habíamos señalado las tres grandes escuelas que sobre todo se centraban en qué disciplina de la filosofía, la gnoseología, ¿no? O sea, la teoría del conocimiento. Eso es lo que le preocupa más centralmente a la filosofía moderna. Y habíamos visto pues el racionalismo de Descartes, el empirismo de Locke y el criticismo de Kant, ¿no? Eso habíamos señalado el día de ayer y luego habíamos ingresado a la segunda parte, que es la filosofía contemporánea, y hemos dicho que esta sí tiene un carácter mucho más amplio. Se trabajan varios temas, no solamente lo nosológico es lo importante, y que es muy abarcador porque más o menos va a 2 siglos, ¿no?, de desarrollo. Y aquí vamos a ver a 3 autores. Uno era Hegel, el otro Marx y finalmente Nietzsche, ¿no? Bien, entonces comencemos con Hegel. Ahora sí vamos, ¿no es cierto?, a su explicación ya más detallada. Pero para eso prefiero hacerme ayuda, digamos, del texto que está aquí, para que no quede una idea, ninguna idea suelta y que ustedes lo puedan aprovechar, ¿ya? Antes de que entremos al análisis de esta lectura que hay sobre Hegel, que tenemos aquí sombreada, les voy a explicar de una manera más en lo posible sencilla el complejo sistema filosófico de Hegel. Bueno, Hegel es uno de los que lleva a su máximo nivel el llamado o la llamada dialéctica, ¿no? La dialéctica consiste en un cambio permanente de las cosas, pero que tiene una historia trazada. Esta es la dialéctica hegeliana, ¿no? Estamos hablando de Hegel, porque la dialéctica marxista se va a parecer, pero es distinta, ¿no? Ahora vamos a ver. Entonces decía, la dialéctica se puede entender como el cambio incesante de las cosas, sobre las cuales van evolucionando ellas mismas. O sea, sobre la base de la liquidación, vamos a poner así, del objeto anterior, se crea el nuevo. En base al anterior, se crea el nuevo. De tal manera que la dialéctica es una evolución, un desarrollo incesante del mismo objeto sobre sus bases, ¿no? Y se va superando. ¿Ok? Eh, entonces, para Hegel, ¿no?, el ser de las cosas, hablando ontológicamente, es el espíritu. ¿Ya? Es el espíritu. Pero no es un espíritu, pues no imaginemos al espíritu como un fantasma, un alma en pena, ¿no? No se refiere a eso. Cuando habla de lo espiritual, se refiere a una fuerza, ¿no es cierto?, mayor, trascendental, que se va desplegando a través de la historia.
tiene una especie de relato, ¿no? De libreto que cumplir, este espíritu que se va desarrollando en la historia. Este espíritu en su primer momento, él le va a denominar idea, ¿no? O lógica creadora también le va a llamar. Les digo que es muy complejo, lo estoy muy, digamos, con el riesgo de perder lo esencial de Hegel, lo estoy simplificando, ¿no? Él le llama la lógica creadora, la idea creadora, ¿no? Esta, dice, se degrada, se degenera, se desenvuelve, se despliega, es el lenguaje exacto de Hegel, se despliega, justamente por la fuerza dialéctica que posee, y se transforma en naturaleza, se transforma en materia. Y dentro de la naturaleza, la materia está el hombre, está la organización propia de los seres humanos, el Estado. El Estado es el fin de todo ese desarrollo. Pero cuando el Estado se constituye, ¿ya? Él va a decir el Estado prusiano, el Estado en su máximo esplendor. Él va a decir que ese espíritu inicial, que le llamamos idea creadora o lógica creadora, se ha desplegado y se ha reencontrado consigo mismo, se ha redescubierto. Entonces las manifestaciones de este descubrirse a sí mismo el espíritu en su desarrollo, en este relato trascendente, es que eh, aparece el Estado como el máximo desarrollo de la libertad o de la idea, y la filosofía como su máxima forma de eh, intelecto, el arte y la religión también. Ya, esa es la manera más simple en que yo les puedo sintetizar, digamos, el pensamiento hegeliano. Ahora vamos a la lectura, ¿no? ¿Qué dice? Dice, su filosofía representa un sistema deductivo. ¿Por qué deductivo? Ustedes saben que hay deducción e inducción como método del conocimiento, ¿cierto? Entonces, la deducción tiene que ver con ideas preestablecidas, con criterios teóricos y conceptuales que están por encima de lo empírico. O sea, no se necesita llegar a la comprobación empírica, al, a la relación de los sentidos con los objetos para decir que algo existe, ¿no? Cuando dices un sistema deductivo es porque él ya tiene las ideas y los conceptos preconcebidos. Cuando dije hace un momento, por ejemplo, el de la idea o la lógica creadora, ¿no? Muy bien, entonces dice, cuyo objetivo es alcanzar el conocimiento absoluto. Eso es lo que ayer preguntaron, el conocimiento absoluto, ¿no? Ese sistema deductivo de Hegel tiene una alternativa, tiene una solución, una propuesta de lo que son las cosas para todas las que acontecen en el mundo. Tiene una explicación para la creación o la formación del mundo, de la naturaleza, de la sociedad, de la economía, de la política, del derecho, de la historia universal. O sea, lo puede, ese sistema deductivo lo puede explicar todo. Por eso es que su objetivo de ese sistema es el conocimiento total, absoluto de todas las cosas, ¿no? Y eso Hegel lo ensaya en sus complicadísimos textos. Y dice, fundado exclusivamente en premisas lógicas, de las que parte la razón. Cuando les decía las premisas lógicas, en ese aspecto Hegel es racionalista, ¿no? Pero no objetivo, sino un racionalista subjetivo, porque las premisas lógicas son esta idea de que existe una idea creadora, ¿no? Que existe una lógica creadora de las cosas. Ese es puro intelecto, puro racionalismo, ¿no? Entonces, por eso, a partir de eso, pretende el conocimiento absoluto y su filosofía es un sistema, por tanto, deductivo, porque tiene como premisas la razón, ¿no? Las cosas racionales o abstractas, no lo empírico. Así esta deduce la realidad empírica sin tener que apoyarse en ella, ¿eh? O sea, la realidad empírica existe,
No va a ser como los racionalistas que la nieguen tal vez, ¿no? O que digan que es algo inferior. No, va a decir, es necesaria conocer la realidad empírica, ¿no? Pero no necesita apoyarse en ella, ese sistema deductivo, esa dialéctica, ya que la filosofía debe caracterizarse por su autonomía, necesidad y universalidad. ¿Eh? No necesita apoyarse en lo empírico para saber que los conceptos, la capacidad de abstracción, ¿no? Explicativa de todo, su sistema deductivo, en otras palabras, no necesita de lo empírico, porque la razón es autónoma, necesaria y universal, ¿no? También llega a ser un saber holístico, nos dice, ¿no? Es decir, bueno, es lo que les decía ayer de lo sistemático. Holístico significa que lo abarca todo. Ya les expliqué por qué, ¿no es cierto? Pretende abarcarlo todo. Pues ella misma constituye el todo con un idealismo absoluto, ¿no? El método filosófico empleado por Hegel es la dialéctica, de la cual ya les hablé. Y básicamente posee tres momentos. O sea, la dialéctica se puede aplicar a todas las cosas, ¿no? De acuerdo con Hegel. Pero tiene tres grandes momentos, ¿no? Por ejemplo, la primera de ellas es la tesis, la segunda la antítesis y la tercera la síntesis. La tesis es una afirmación sobre las cosas. Vamos a suponer, ¿ya? Afirmación. Vamos a hacer un ejercicio del propio Hegel que establece. La afirmación es la semilla, ¿ya? La antítesis, en cambio, es la negación de la tesis. O sea, es la negación de la primera afirmación. ¿Cuál es esta? La planta, el árbol, ¿ya? Y la síntesis es la superación reunificada de ambas, de la tesis y de la antítesis. De la antítesis. O sea, es una superación de la negación y de la primera, de la negación, es una segunda negación respecto a la primera negación y a la primera afirmación. Esta síntesis sería el fruto, ¿no? Igual, padre, afirmación, madre, antítesis, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, el hijo. En la historia universal, la familia es la tesis, la sociedad civil la antítesis, el Estado la síntesis. En el desarrollo de todo lo existente, primero es la idea creadora, segundo es la naturaleza, tercero es la idea absoluta, ¿no? O sea, a todo se le puede aplicar este método dialéctico porque así es como funciona el mundo, de acuerdo con Hegel, ¿ya? Ahí hay un montón de cosas que ya nos tendríamos que ir muy lejos, ¿no? Para ponerlo más en claro. Pero me parece que es suficiente para poder entender algo de Hegel, lo que necesitan ustedes entender. A ver, veamos. A ver, ¿dónde estamos? Ya. Hasta ahí, si no se ha entendido algo, pregunten, por favor. Si no fui claro en algo o de repente lo sinteticé muy rápido, pregunten qué parte, qué aspecto no se ha entendido o si está bien, está claro lo que hemos señalado. ¿Mm? Ya, entonces, bueno, su silencio entiendo que es que han entendido. A ver, vamos a continuar entonces. Un momento, por favor. Un segundito, por favor. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Ahora tenemos a Marx, Carlos Marx, que en los últimos días está muy famoso, ¿no? A ver,
Marx tiene una dialéctica también que no es la hegeliana. O sea, es exactamente igual a la de Hegel, pero como él mismo va a decir, puesta de cabeza. Porque si lo ontológicamente sustancial, perdón, fundamental para Hegel es el espíritu, del cual ya hemos explicado de qué se trata, para Marx va a ser la materia, ¿no? La materia va a ser lo primario y de la materia va a surgir la conciencia que puede ser igualada al espíritu hegeliano, ¿no? O sea, es al revés, su dialéctica es materialista por eso. No es una dialéctica idealista como la de Hegel, ¿no? Sino es una dialéctica materialista, porque para él la materia es lo primario, ¿no? ¿Ok? Eh, a ver. Eh, ya, entonces, esa dialéctica, ¿no es cierto?, que ahora se sustenta en la materia, en la naturaleza, de acuerdo con Marx y Engels, aquí no se habla de Federico Engels, pero Engels también, ¿no? Su compañero, digamos, de trabajo, ¿no? Eh, van a decir, pues, los dos que eso trasciende la naturaleza. La dialéctica materialista trasciende a la naturaleza. Comienza con la naturaleza, pero va más allá. Sí, prosigue en la sociedad, o sea, en los hombres, entre los seres humanos, y termina en el pensamiento. O sea, la dialéctica atraviesa la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Por eso aquí dice que la dialéctica fue aplicada por Marx a la historia, ¿no? A la historia. Esa dialéctica pasa a la historia. No es, la historia es lo más importante, digamos, es lo que reemplaza la materia en la naturaleza, la historia económica sobre todo, eh, de lo que para Hegel era el espíritu, ¿no? La historia, la sociedad y la economía. Podríamos agregar más, pues la política, todo, ¿no? Todo lo trasciende. Lo cual encarna entonces el materialismo histórico. O sea, se pasa del materialismo dialéctico o materialismo eh, de la naturaleza, la dialéctica de la naturaleza, a la dialéctica histórica, ¿no? Sostuvo también que el trabajo, debe decir aquí, ¿no?, transforma al hombre, o mejor dicho, más claramente, Marx va a decir que debido al trabajo, el hombre se hace hombre. Es decir, para ponerlo más claro, esto es antropológico, ¿no? Marx va a decir que debido al trabajo es que el ser humano deja de ser un primate y se transforma en un ser humano. ¿Mm? Eso es lo que va a decir. Eh, por eso el trabajo va a ser esencial en la formación de la sociedad. El trabajo es lo central de la actividad económica, productiva para el sostenimiento de la vida. Y por eso el trabajo, ¿no?, va a ser la base material de toda la sociedad, en toda la historia, en cualquier tipo de sociedad en la historia. De tal manera que la esencia humana, si se habla de esencia humana, aunque Marx no habló de esencia humana, no es algo abstracto, sino el conjunto de relaciones sociales de producción. O sea, si es que hay algo esencial o fundamental en el ser humano, ¿no es cierto?, no es el espíritu, como diría Hegel, sino más bien son las acciones concretas, la praxis no es nada abstracto, sino más bien concreto, ¿no?, que tiene que ver con las relaciones sociales de producción. O sea, el trabajo consiste digamos, está vinculado con las relaciones sociales de producción. ¿Qué cosas son? Relaciones, los vínculos que establecemos los seres humanos, por eso sociales, en el trabajo o en la producción económica de los bienes y servicios. O sea, si el ser humano no trabaja, ¿no?, no está siendo humano. Su esencia, así como dijimos lo racional, ¿recuerdan en Descartes? Ya, Marx aporta que el trabajo es lo fundamental para el ser humano. Ya hemos dicho que lo constituye como ser humano, ¿no? Los animales no producen trabajo, dice.
el trabajo se relaciona o está estrechamente vinculado con la creación de herramientas que intermedien entre el ser humano y la naturaleza. Ninguna especie hace eso. Ninguna, ninguna entidad hace eso, solo el ser humano. Esos conforman las relaciones sociales de producción que van a tener una forma determinada en cada época. Entonces Marx va a decir, bueno, primero hubo unas relaciones sociales de producción comunitarias y ese fue el comunismo primitivo. Hubo otras relaciones sociales de producción que le sucedieron al comunismo primitivo y surgió el esclavismo, ¿no? Entonces ahí había clases sociales. En la comunidad primitiva no había clases sociales, ¿no? Quienes mandaban lo hacían por una jerarquía, digamos, de lo que podían distinguirse. Mandaba el más sabio, el más fuerte, qué sé yo, ¿no? Pero cuando se rompe eso y aparecen las clases sociales, aparece la esclavitud, aparece el Estado, aparece el derecho, ¿no? Entonces, al haber clases sociales, hay diferencias, ¿no? Y las diferencias hacen que unos puedan, las clases, digamos, que tienen el poder económico y también político, van a hacer de la sociedad un reflejo de ellas mismas. Entonces, las relaciones sociales de producción esclavistas se van a dividir en dos grandes clases, entre los esclavistas y los esclavos. Los esclavistas, que son considerados seres humanos, y los esclavos, que son considerados no seres humanos, ¿no? Son objetos, pero son clases sociales, ¿no? Después de esto va a surgir el feudalismo, donde también va a haber otro tipo de relaciones sociales de producción. Va a estar el amo y el siervo, ¿no? El siervo sí va a ser considerado persona, pero inferior por una jerarquía natural al amo, al señor de la tierra, ¿no? Al señor feudal. Y después va a venir el capitalismo. ¿Dónde está el capitalista, el industrial, banquero, ¿no? O financista, el comerciante, el burgués, le llama Marx, y el proletario? O sea, aquel que es un asalariado. Este burgués, en las formas que he explicado para Marx, será quienes son dueños de los medios de producción, o sea, quienes tienen las herramientas de trabajo, en otras palabras. La fábrica, un local, una computadora, qué sé yo. Y los proletarios son los que no tienen medios de producción privadamente, como propiedad privada. No las tienen, ¿no? Entonces ahí ellos dependen, ¿no? Dependen de que haya un trabajo para realizar, no para ellos, sino para otros, para los burgueses. El proletario es todo asalariado, todo el que no tiene una propiedad privada de producción, ¿no? Ese es el proletario, ¿no? Muy bien. Entonces va a decir, además, que la estructura material o económica, o sea, la base material productiva de trabajo, es la que determina la superestructura ideológica. O sea, primero son las relaciones materiales de producción y de esas relaciones, como sean esclavistas, comunitarias, sean capitalistas, feudalistas, etcétera, ¿no? De esas van a surgir ideas sobre el propio sistema. Eso le llama superestructura ideológica. Entonces van a nacer ideas políticas, jurídicas, educativas o pedagógicas, etcétera, etcétera, ¿no? En todo. Estéticas, lo que fuese. Éticas, ¿no? Es decir, estas son palabras del propio Marx, el ser social determina la conciencia social. O sea, ¿qué es el ser social? Lo concreto, las relaciones económicas de producción o relaciones sociales de producción. De ellas va a determinar la conciencia social, ¿no? O sea, cómo tú vas a pensar dependiendo de dónde estés, según Marx, ¿no? Si estás en los proletarios, vas a tener una conciencia de clase proletaria, ¿no? O deberías tenerlo. Si estás entre los burgueses, deberías tener también una conciencia social que proteja los intereses de la burguesía, ¿no? Depende de dónde estés. Y acá hay una famosa frase que es la llamada tesis 11, ¿no? La llamada tesis 11, donde Marx llama la atención sobre la praxis, ¿no? Va a decir, los filósofos hasta este momento lo que han hecho es interpretar solamente, ¿no? El mundo. Es decir, pero lo que se trata es de transformar el mundo.
no interpretarlo solamente. Hay que interpretarlo, por supuesto, pero hay que realizar acciones, ¿no? Para transformar ese mundo, si se considera injusto. Y finalmente tenemos a Nietzsche, Federico Nietzsche, ahí están los años que vivió, está, ¿no? Nietzsche. Eh, bueno, a ver, Nietzsche dice, la vida es el valor superior o supremo de la existencia, por eso es vitalista. Nietzsche va a decir que la vida, ¿no es cierto?, merece ser vivida, que la vida es el valor supremo, eh, eh, y que por lo tanto hay que recuperar, pero la vida no es cualquier existencia, la vida tiene ciertos parámetros que deben cumplirse. ¿Ya? Entonces Nietzsche va a decir, la vida debe ser concebida para que sea realmente vida como voluntad de poder. ¿Qué cosa es voluntad de poder? Es la capacidad de tener una fuerza, de tener el impulso de ser mejor, de ser superior, que lo va a llevar a reencontrarse al ser humano con el superhombre. ¿Por qué? Porque dice la sociedad occidental, ¿no? Va a decir Nietzsche, ha sido invadida por la voluntad de los siervos, por la voluntad de los esclavos, una moral de esclavos. Acusa directamente al judeocristianismo. Es decir, los débiles son los que están siendo dueños de la cultura occidental. La cultura occidental está enferma. Es decir. Los fuertes, los que tenemos voluntad de poder, así como los antiguos griegos, somos los malos, los que van contra los valores sociales, etc., ¿no? El llamado nihilismo. Entonces él va a pelear por una voluntad de poder de los superhombres, ¿no? Por eso sostuvo que existen dos tipos de hombres, los señores y los siervos, ¿no? Lo paradójico del mundo actual, cuando vivía Nietzsche, decía es que los siervos aparecen como señores y los señores como siervos. Los primeros son superiores, libres y viven de acuerdo a su propia tabla de valores morales, la ética nihilista, ¿no? En cambio, los segundos han nacido para obedecer, ¿no? La famosa justificación, ¿no? Pero como les decía, él denunciaba que el judeocristianismo había corrompido el alma de la gente de Occidente, diciéndole que los valores eran más bien los de la humildad, la sencillez, y no la de la soberbia, el poder, la fuerza, que es la voluntad de poder, ¿no? Y había que restituir eso terminando con el judeocristianismo, ¿no? De ahí que Nietzsche había sido una de las fuentes del nazismo, ¿no? Pero no por eso lo vamos a dejar de estudiar, ¿no es cierto? No por eso no vamos a leer a Nietzsche, porque haya sido una de las fuentes del fascismo. Así como Marx es la fuente principal del socialismo o del comunismo, no por eso lo vamos a dejar de estudiar. Si no, imagínense, ¿no? ¿Qué haríamos si dijéramos esto sí y esto no, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, a ver, vamos a ver si hay algunas preguntas. A ver, ya, el volumen. ¿No se está escuchando bien? A ver, bueno, a ver, vamos a ver ahora, ¿ya? Vamos a ver si ahora está mejor. Bueno, que ya terminé la clase. Pero bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta? Ahora que ya estoy subiendo más el tono de voz. Ya, muy bien, muy bien. Ya. Bueno, ¿habrá alguna pregunta? Si no, para pasar a aprovechar el tiempo y hacer el trabajo, ¿ya? A ver, entonces, Nietzsche, ¿en qué se basaba? Dice Britney. Nietzsche se basaba en que esta voluntad de poder, ¿no? Esta exaltación de la vida, provenía de los griegos antiguos, los llamados presocráticos. No los hemos estudiado, ¿no? Porque hemos empezado de directa de Sócrates. Los presocráticos. Estos presocráticos para él dice que tenían una virtud, ¿no? En la vida que se balanceaba entre lo apolíneo y lo dionisiaco. ¿Qué cosa es lo apolíneo y lo dionisiaco? Lo apolíneo es lo equilibrado, recuerden el dios Apolo, ¿no? Lo equilibrado, mientras que lo dionisiaco era lo desenfrenado. ¿Cuál era la esencia de los verdaderos seres humanos o hombres para Nietzsche? Lo dionisiaco. Eso se necesitaba, recuperar. O sea, y que se relaciona mucho con el arte, ¿eh? O con el espectáculo, diríamos hoy día, ¿no? Es decir, el consumo de alcohol, la vida bohemia, eso hace de un ser que trasvasa los valores.
no los valores generales, sino los valores cristianos o judeocristianos que él ataca. Para él son negativos, ¿no? Ahí vimos hace un momento cuando presenté la pantalla de Nietzsche, hay un libro que se llama El Anticristo, ¿no? Ya. Pero no hablas del diablo, pues, ¿no? Sino habla de estos valores contrarios al cristianismo, que para él son los verdaderos, y no la humildad y la sencillez y todo esto que predica el judeocristianismo, ¿ya? Entonces Nietzsche se basaba en esa fórmula, digamos, dionisíaca, que había que recuperar. En eso constituía la voluntad de poder y crear nuevamente superhombres que controlen el mundo occidental, ¿no? Muy bien. Bien, entonces creo que vamos a pasar. Nosotros hoy día nos quedamos hasta, ¿qué hora es la clase? A ver, hasta hasta la 1, ¿no? 1:05, ya. Bueno, entonces vamos a dar, a ver, son 46, 56. Ya, vamos a dar unos minutos. A ver, son 46, 50, 47, hasta 52, hasta 12:52, o 1:52, perdón. No, 12:52, ¿no? 12:52, volvemos. ¿Ya? Ahí van a ir avanzando. Yo les sugiero que empiecen con las preguntas y terminen con la lectura, ¿ya? 12:52 nos encontramos para tener unos 8 minutos y responder rápidamente nuestra ficha de hoy día. Entonces nos vemos en unos minutos.
Bien, a ver, vamos a volver y aprovechar los minutos antes que se nos pasen. A ver, aquí Daniel nos dice, Nietzsche de una representación simbólica de la sociedad como de un dragón. No exactamente, Daniel, esa es la representación de la historia. A diferencia de Marx y Hegel, que tienen una visión de la historia lineal, o sea, que siempre va en progreso de uno sobre otro, ¿no? Que esto de la dialéctica, Nietzsche tenía una visión circular, así como los antiguos griegos. Es decir, todo se repetía, de ahí su teoría del eterno retorno. ¿Ya? Entonces vamos a ver nuestro, acá está, vamos a ver el trabajo de hoy. Ya, a ver, sobre la lectura, han podido, si es que han llegado a trabajar la lectura, a ver, pueden poner la letra. Vamos a hacerla mejor, ¿ya? Para evitar la pérdida de tiempo. Vamos a empezar haciendo, dice así. Sobre el pensamiento moderno, el filósofo mexicano Luis Villoro no dice, o nos dice, debe decir, nos dice, generalmente se suele entender por pensamiento moderno una forma de pensamiento racional que tendría su expresión más clara en el siglo XVIII. A menudo la idea de la historia del mundo ilustrada, su proyecto de racionalidad, se, torna, se tornan como paradigma de la modernidad. Alguien ha fallado en la redacción de esto. Pero en realidad sus orígenes son más antiguos. Empiezan con la ruptura de la vieja imagen medieval del mundo. O sea, miren, esto de la racionalidad moderna, la historia es su idea de la historia y todas estas características, vienen desde el medioevo, dice Villoro, ¿no? Dice, empiezan con la ruptura de la vieja imagen medieval del mundo y con la aparición paulatina de una nueva. O sea, se rompe con esa idea medieval y surge una nueva. Las ideas ilustradas y su legado en los siglos posteriores se levantan sobre esa previa manera de sentir y pensar el mundo. Lo racional es la manera de sentir y pensar el mundo, nacida de la ruptura del mundo medieval. La ruptura se inicia en el Renacimiento, dice. O lo premoderno también le llaman, ¿no? El Renacimiento. Es en los siglos XV y XVI cuando se manifiesta el primer germen de lo que sería un giro decisivo en la imagen del mundo y del hombre, o sea, mucho más atrás que el siglo XVIII, ¿no? Y en el modo de pensar sobre ellos. Este germen no es universal. Aparece en algunas ciudades de Italia y de los Países Bajos, o sea, ciudades comerciantes costeras. Ahí empezará a forjarse la figura moderna del mundo cuyo desarrollo verán los siglos siguientes. Es el libro de Luis Villoro, mexicano, ¿no? Desde el campo de la filosofía, lo señalado por Villoro nos permite constatar la filosofía moderna surge en el marco cultural del Renacimiento. Claro, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? No empieza en el siglo XVIII, que más bien es su apogeo casi, ¿no? Casi su apogeo, el XIX, XVIII, con la ilustración, sino más bien viene mucho más atrás con la ruptura de las ideas del medioevo y este tránsito que es el Renacimiento, ¿ok? Entonces la respuesta es la C de la lectura. Voy a resolverlo ya directamente para que nos alcance el tiempo con suficiencia. Ahora dice, número 1 de los ejercicios. Según el filósofo sanmarquino Augusto Salazar Bondi, los filósofos y pensadores peruanos y latinoamericanos son alienados, ya que aceptan inmediatamente y repiten mecánicamente, sin reflexión crítica, las teorías e ideas venidas del extranjero. Esta actitud es contraria a ver, lo que está diciendo es que cuando veamos filosofía latinoamericana con más detenimiento, vamos a explicar eso más, ¿no? Está diciendo que el Augusto Salazar Bueno dice que los filósofos peruanos y latinoamericanos somos alienados, dice, ¿no? Porque no criticamos lo que viene de afuera, sino inmediatamente las tomamos como si fueran algo, una verdad absoluta, se repite inmediatamente, ¿no? Esa actitud es contraria a el método cartesiano que somete la duda a ideas o creencias evidentes, ¿no? Recuerda que buscaba Descartes, buscaba las verdades, ¿no? Y dentro de ellas la claridad en las ideas claras y distintas, ¿no?
Bueno, cuando decía que una cosa era algo determinado es porque era evidente. O sea, cuando alguien dice es evidente, te está llevando a que reconozcas algo que no tiene dudas, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento moderno cartesiano, ¿ok? Entonces, para ellos sí hay ideas o creencias, pues, eh, totales, ¿no? Totales, ¿ok? Muy bien. Y originales, digamos, ¿no? No como nosotros. Sería de Eduardo Salazar Bondi. Número 2. Mateo discute con Raúl sobre la pregunta, ¿cuál tiene más valor, la idea o la experiencia? Entonces está viendo entre el racionalismo y el empirismo, ¿no? El primero hace una defensa de la idea, Mateo, ¿no? Pero el segundo argumenta que más valor tiene el reflejo sensorial, que la experiencia es la única fuente de todo saber ya que es objetiva. Independiente de la conciencia, nos proporciona un saber universal y necesario. La posición de Raúl es compatible con él, ¿con qué? Facilito, ¿no? Empirismo, pues, ¿no es cierto? ¿De quién? De John Locke en este caso, pues, ¿no? Que es el que hemos visto. Muy bien, ese es el regalo, ¿no? De esta ficha. Número 3. Héctor le dice a Tito que conoce muy bien una célula, pues ha observado varias veces una célula vegetal y animal con el microscopio de laboratorio de su colegio. En cambio, Tito le responde que conoce mucha información y conceptos sobre la célula, pero extraídos de libros y tratados de biología que leyó en la biblioteca de su escuela. Entonces, el primero es con la experiencia empirista, el segundo teórico racionalista, ¿no? Según la teoría del conocimiento de Kant, este es el criticismo, ¿cuál es el juicio o conocimiento que tiene más valor en el caso de los dos escolares? ¿No? Y nos dice la A. Ambas vías del conocimiento tienen validez. Recuerdan que el criticismo era una síntesis de las dos posturas, la racionalista y la empirista. Entonces sería ambas son válidas para lograr el conocimiento, ¿no? Según Kant, ¿ok? Según el criticismo kantiano. Avanzamos. Cada cambio o revolución social es un paso más en la historia de la humanidad para alcanzar la libertad. Ya, eso nos está llevando a la dialéctica hegeliana, ¿ah? No a la marxista, ¿no? En cada uno de estos cambios sociales es el conocimiento absoluto el que se manifiesta y se lanza a luchar para realizar un palmo más de su trayecto hacia la libertad, que se da con el Estado, la filosofía y todo, ¿no? El enunciado referido es compatible con una de las siguientes alternativas. Y la alternativa es la A, pertenece a la concepción filosófica de Hegel. Nos puede confundir con esto de revolución social y decir, no es Marx. No, pero está hablando aquí de la libertad del conocimiento absoluto. Entonces eso ya nos da pautas que está hablando del proceso dialéctico hegeliano. Número 5. Antes del estallido de la revolución, los franceses ya no soportaban las paupérrimas condiciones materiales de vida. La burguesía, que era una nueva clase social en ascenso, chocaba con las viejas relaciones de producción y propiedades feudales. Por tanto, estas fueron las verdaderas causas de la revolución burguesa en Francia de 1789. El análisis histórico mencionado es compatible con, si nos está hablando de revolución francesa, ¿no? Y nos está hablando de condiciones materiales de vida que eran paupérrimas de la mayoría de los franceses. Nos está hablando de contradicciones, que es una cosa que no le dije, de clases sociales, ¿no? Contradicciones entre la burguesía y los propietarios feudales y la burguesía, ¿no? Entonces, nos está hablando de marxismo. Entonces dice, el análisis histórico menciona es compatible con la E, la filosofía marxista de la historia universal, ¿no? Y finalmente, la número 6 nos dice, Orlando considera que son válidas aquellas críticas al cristianismo, puesto que los valores de amor y bondad propugnados por su evangelio no han logrado progresar, dado que en la realidad continúan y a veces se intensifican las guerras, los crímenes, egoísmo, mentiras y maldad. O sea, Orlando es un nietzscheano, está diciendo, esos valores cristianos no han dado nada positivo porque igual hay guerras y todas las desgracias, ¿no? Las reflexiones de Orlando se relacionan con, bueno, ahora vamos a buscar la D, ¿no? La crítica de Federico Nietzsche, ¿no? Así es. Ahora voy a pasar a compartir
el cuadrito de todas las respuestas. Ok. Ahí habían avanzado, pero bueno, por el tiempo no pudimos acompañar con sus respuestas, ¿no? Y muy bien, ahí tienen las respuestas. Si hubiera una pregunta para culminar ya, una nada más, alguna duda, si pueden decir, profesor, en tal ejercicio, ¿por qué no es otra letra? Bueno, entonces, muy bien, Brinde, gracias por ese emoticón. Bueno, vamos a quedar aquí para que tengan un breve descanso hasta su siguiente clase, que creo que no. ¿Viene de aquí o son...? Claro, de aquí viene, ¿no? Muy bien, Isabel, gracias. Perfecto. Entonces, nos estamos viendo la siguiente semana, ¿no? Cuídense mucho y nos vemos. Estudien. Hasta luego. Profesor, disculpe, buenas tardes. Está con el micrófono apagado. Sí, me acabo de dar cuenta, gracias, señorita Isidro. Bueno, ahora sí creo que estoy en el aula, ¿sí? Ya me falta un minuto para poder entrar a clase, ¿ya? Aunque el auxiliar creo que ya está grabando ya. ¿Están, entre comillas, libres? Sí, ¿no? Ya puedo empezar, en otras palabras. Sí, profesor. Ya, señorita Isidro, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar con el repaso que corresponde a esta semana, ¿ya? Bien, esta semana 2 del ciclo especial de verano, ¿no? Tenemos como temas estructura atómica y tabla periódica, ¿ya? Ah, estructura atómica y tabla periódica son dos cosas de lo mismo, ¿no? Lo mejor que se hace es aprender la tabla periódica, ¿no? Y para llegar a su aprendizaje, eh, los conceptos de estructura atómica son los adecuados. Ustedes, todos nosotros sabemos de que la materia, absolutamente cualquiera sea la forma que está delante de nuestra vista, está formada por átomos. Normalmente clasificamos en materia orgánica e inorgánica, ¿sí? Hablamos de compuestos iónicos, moléculas, metales, en fin, etcétera. Pero bueno, absolutamente todos ellos están formados por átomos. ¿Qué es el átomo? Bueno, la idea que nosotros tenemos de átomo es esa esfera que está en la parte del centro, que aparentemente parece una cámara de auto, una llanta, ¿cómo se llama esto? Un picarón, en fin, etcétera, ¿no? Usando ejemplos peruanos, por supuesto. Sin embargo, el átomo se define como la partícula más pequeña de un elemento, ¿ya? El elemento químico está formado por átomos, ¿correcto? Y lo más pequeñito, siempre y cuando sea del elemento, es el átomo. Hablar de protones, neutrones, electrones, es hablar de subpartículas de los átomos, ¿no? Y luego hablar de neutrinos, mesones, etcétera, es hablar de otro tipo de estructuras, ¿ya? Pero ya se pierde el término elemento químico. ¿Bien? El átomo está formado por una zona extranuclear llamada envoltura nuclear, ¿no? Como ustedes recuerdan, y una zona central pequeña, densa, llamada núcleo atómico, ¿no? En el caso se intenta mostrar
que hay 3 electrones, ¿ya? Esos 3 electrones corresponden automáticamente a un elemento reconocido como litio. Si es un átomo y tiene 3 electrones, ese es el litio. ¿Listo? Así a secas. Por eso que es muy conveniente estudiar la tabla periódica, ¿ya? En la tabla periódica están colocados estos de una manera un poquito más evidente, ¿sí? Pero la cantidad de electrones es exactamente igual que la cantidad de protones, ¿no? Y la cantidad de protones que está colocado en la parte inferior, nosotros le llamamos número atómico. Y el número atómico o la cantidad de protones es justamente la identidad. Puede ser aquel que identifica a un átomo, ¿ya? ¿Listo? Lo va a identificar. Carbono 6, sodio 11, cobre 29, etc. Esa correlación es muy conveniente para ustedes, ¿no? ¿Hasta cuántos? A los primeros 38. Así, ordenaditos, ustedes los primeros 38, y pueden obtener una ventaja lograda por su propio esfuerzo respecto a otros postulantes, ¿ya? Pero esa es la sugerencia. ¿Sí? El átomo fue descubierto bueno, la idea de átomo viene de hace varios cientos de años atrás. La palabra átomo significa indivisible, ¿no? Durante 2000 años, la Iglesia Católica se encargó de anular absolutamente casi todo respecto a la ciencia. Y posteriormente, ya en el siglo XVIII, recién en el siglo XVIII, ¿no? J.J. Thomson, disculpe, John Dalton, recopila toda la información habida en ese instante y crea una nueva ciencia, ¿no? La llamada química. 100 años después, casi a finales del siglo XIX, ¿no? A inicio del siglo XX, este señor Thomson hace un descubrimiento, ¿ya? Mide la relación carga-masa, ¿ya? La historia dice que Thomson descubrió el electrón y eso es falso, ¿ya? Thomson no descubre el electrón, él mide la relación carga-masa. Y en base a esa medida de relación carga-masa, él crea un modelo atómico, el primer modelo atómico. ¿Listo? El modelo de Dalton no es un modelo atómico. El modelo de Dalton solamente es una serie de, a ver, ¿de qué? De premisas, ¿no? Amparadas en los conocimientos que vienen desde los alquimistas, ¿ya? Bueno, luego de J.J. Thomson, cuyo está acá, ¿no? Representado, aparece Ernesto Rutherford. Rutherford, sí, este señor descubre el núcleo, ¿no? Pero inicialmente él le da el nombre de protón, ¿listo? Él descubre el núcleo, pero él, entre comillas, no tenía idea de que había descubierto el núcleo, sino según él había descubierto el protón, ¿no? ¿Ya? Y bueno, él es el que da las características del núcleo atómico, ¿no? 1, pequeño; 2, céntrico; 3, denso; y 4, de carga positiva. ¿Por qué de carga positiva? Porque ahora sabemos que ahí están los protones, ¿no? En los tiempos de Thomson, de Rutherford, de Dalton, no se sabía de los neutrones, ¿no? En el tiempo de Schrödinger tampoco se sabía de los neutrones. O sea, hay una cronología completa. Thomson, Rutherford, Bohr solamente hablaban de protones y electrones, nada más, ¿no? Ahora, a la fecha, ya sabemos que el núcleo tiene protón y neutrón. ¿Alguna duda? Por favor, me interrumpen. Profesores, Sí. no se visualiza, no está compartiendo pantalla con algún PDF. Ya, gracias. Hace rato debía haberme dicho. A ver. No estoy compartiendo la pantalla. Ujú. ¿Dónde estoy? Ya tienes razón. Ujú. Ya. Por favor, así como su compañera, tienen toda la libertad. Ahora sí, Sí, profesor. ya disculpe, ya. Bueno, aquí ya está hecho. Ya he dicho, soy de las personas que ya he hecho el daño para que pedir disculpas, ¿no? Pero bueno, ya se ha hecho. Le decía entonces que Thomson, ¿no? Él no descubre el electrón fue descubierto algunos años atrás, ¿no? Rutherford descubre el núcleo, pero inicialmente le llama protón, ¿no?
¿ya? Y que ni Thomson, ni Rutherford, ni Bohr sabían de la existencia de los neutrones. Ellos no lo supieron. Al menos no en el año 1913, ¿no? O 1911. Es 1905 o 7, creo, por ahí está, ¿ya? En el año 1897 ocurre un descubrimiento de la relación carga-masa del electrón. Pero antes de él, mucho antes, ya se sabía, ya se decía que existían los electrones, que eran aquellos que estaban con la electricidad, ¿no? Pero bueno, eso son cuestiones políticas. Ustedes saben que por política nos engañan peor que a ciegos, ¿no? ¿Ya? Bueno, lo que está ahorita en la pizarra no es más que un resumen de lo que se sabe, ¿no? Presa Marco difícilmente pregunta respecto a esta tabla, ¿no? Excepto las generalidades que aparecen en este instante a la derecha, ¿no? Protón, ¿quién lo descubre? Rutherford. No fue en 1919, ya. Chadwick en 1932 y Thomson, ¿no? Bueno, reitero, este es el año del experimento carga-masa. Es otra cosa muy diferente, ¿no? Bueno, el protón de carga positiva, ¿no? El neutrón que no tiene carga y el electrón que tiene carga negativa. La carga es la misma, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, pero el signo es diferente, ¿ya? La magnitud de carga es la misma. La masa relativa 1,007 y acá 1,008, lo cual indica que la masa del neutrón es mayor que la masa del protón, ¿no? Y por supuesto que la masa del protón es mucho mayor, por ponerle varios signos, que la masa del electrón. Protón y neutrón están en el núcleo, se le llaman nucleones, ¿no? Electrón está fuera del núcleo, en la zona extranuclear, ¿correcto? El nombre de nucleones es de acuerdo a la localización, ¿no? Como ahorita puneños, arequipeños, cusqueños, ayacuchanos, etc. ¿Ya? Bien, ¿cómo debo de representar un átomo, un núcleo, ¿no? Hay dos elementos. El número de masa, que es igual a la suma de protones más neutrones, o sea, estos son los nucleones, ¿no? Y está el número atómico. ¿Dónde está? Bueno, y está el valor Z, que es igual al número de protones, ¿no? Ahora, si yo a A le resto Z, ¿no? Le encuentro el número de neutrones, ¿ya? Entonces, A menos Z igual E, ¿no? Bueno, un elemento químico tiene dos o más átomos diferentes. A eso se les va a llamar isótopos, ¿no? ¿Ya? ¿Bien? Acá tengo yo un ejemplo del hierro, ¿no? A ver, no se nota el toque. Ya. El hierro, si le pongo 56 arriba, automáticamente estoy diciendo A. Si le pongo 26 abajo, estoy hablando de Z. Y si resto 30 en la cantidad de neutrones, ¿no? ¿Ya? Bien. Hay diferentes preguntas acá que intentan confundir. Si le dice el número de nucleones es 56. Pero si le dice el número de subpartículas fundamentales es la suma de todo esto. Vale decir 82. ¿Ya? Subpartículas. Y le ponen a veces la palabra fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente son los tres que se supone existen. Se supone existen, ¿ya? Bueno, isótopos. Ahí está, ¿no? El ejemplo más sencillo del isótopo es del hidrógeno. Por favor, para aquellos que están empezando, esto deben de saber. Para aquellos que ya están ya más o menos en química, esto tienen que dominarlo. Protio 1,1. Deuterio 2,1. Tritio 3,1, ¿no? Ya saben que 0 neutrones, acá un neutrón y acá 2 neutrones, ¿correcto? Ahora, el que está acá
es el más pesado. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de neutrones. Y al mismo tiempo es el radiactivo, ¿no? Es aquel que se desintegra de manera natural. ¿Ya? Entonces, los isótopos que tienen la mayor cantidad de neutrones normalmente son los radiactivos, ¿ya? Aquellos que se autodestruyen, se transforman de uno en otro, ¿no? Bien, cuando nosotros hablamos de masa isotópica o a masa atómica promedio, nosotros en el lenguaje común hablamos de peso atómico. Peso atómico, ¿listo? ¿Qué es el peso atómico? Lo que aparece en la tabla periódica. Perfecto, hasta ahí no hay ningún problema. ¿Cómo es que se obtiene? Se le obtiene multiplicando la masa de un isótopo por su abundancia. O sea, la masa de uno por la abundancia de uno. Y se le suma la masa del segundo isótopo también por su abundancia. Todo esto de acá, como es porcentual, se divide por 100. ¿Listo? Eso es la masa atómica relativa, masa atómica promedio, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá se acompaña justo un ejemplo, ¿no? El isótopo cloro 35 tiene esta masa y tiene esta abundancia. El isótopo cloro 37 tiene esta masa y esta abundancia. Por lo tanto, debo de multiplicar 34,96,9 por 75 y 36,99,6 por 24. Todo eso por 100, acá está. ¿Sí? ¿Ya? Pero bien, para no hacerse tanto lío y problema, es más fácil agarrar la tabla periódica, darle una revisadita con mucha concentración y listo. ¿Ya? Entonces ustedes, entre comillas, tendrían una segunda ventaja, ¿correcto? Según yo, en el tiempo que llevo enseñando en San Marcos, le digo a los alumnos lo siguiente, ¿ya? Para que ustedes crean su propio conocimiento y su propia ventaja respecto al resto de estudiantes, lo que tienen que hacer es aprenderse el número atómico de los elementos, 1, su posición en la tabla periódica, 2, y el peso atómico. Con eso de ahí, ustedes sacan ventaja respecto al resto que no quiere hacer eso, ¿ya? Solamente son consejos, pero si ustedes se concentran en eso, más o menos en 15 minutos lo aprenden. Y si no se concentran, pueden pasar años y no lo van a aprender, ¿ya? Bien, ¿hasta ahí alguna consulta? No. Curiosidad. ¿Se entendió lo que dije? Probablemente no. Ah, me Sí, olvidaba. profesor. Por favor. Sí, dime. ¿Todo bien? Sí, todo claro, profesor. Ya. A las 2 en punto me pasas la voz, ¿ya? Si no, me voy a pasar el recreo y son 5 minutos que ustedes tienen de descanso. La semana pasada me los pasé y la auxiliar me ha llamado la, entre comillas, atención el día de hoy, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de iones, ¿ya? Estoy acá. ¿Qué es un ion? Una especie química con carga eléctrica. La carga eléctrica puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Pues, ojo, los metales pierden electrones. Esa es la premisa, ¿ya? Y los no metales ganan electrones, ¿no? ¿Ya? Entonces, correcto, es como decir, los hombres tenemos ciertas características propias de los hombres y ustedes las mujeres tienen ciertas características propias de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo normalmente esto, ¿ya? El sodio es un metal con Z11 que pierde un electrón y se convierte en sodio catión. ¿Cómo yo sé que se convierte en catión? Porque me centro acá. Al perder un electrón, menos por menos me da más. Y como es solamente un electrón, ese es el sí, ¿ya? Ahora, el flúor es el otro ejemplo que utilizo, ¿no? Normalmente, el flúor es un no metal, por lo tanto gana electrones, que gana un electrón. Por lo tanto, el flúor, cuyo valor Z no va a cambiar, el del sodio tampoco, acá es uno menos, ¿no? De carga positiva se le llama catión.
Y de carga negativa se le llama anión. ¿Correcto? Catión, anión. ¿Bien? Ahora, si yo entre comillas hago una radiografía de esto, tiene 11 protones y tiene 11 electrones, es neutro. Pero si hago una visión de esto, este sigue teniendo 11 protones, pero ahora tiene solamente 10 electrones. O sea, si este es de este tamaño, el átomo, el catión es más chiquito. Se achicó. El mismo análisis acá. Él tiene 9 protones y tiene 9 electrones. Listo. Pero el anión sigue teniendo 9 protones, de lo contrario no sería flúor, pero ahora tiene 10 electrones. Entonces, si este es el átomo, este es el tamaño, el anión es más grande. ¿Ya? Entonces, los cationes se contraen y los aniones se expanden. Esa es la relación. Hasta ahí. ¿Me dejé de entender? Por favor. ¿Podría volver a repetir lo de anión? Por supuesto. A ver, voy a usar un ejemplo acá secundario, ¿ya? Voy a usar ahora el azufre. Es el otro que me encanta a mí utilizar. El azufre es cero. Profesor, se le escucha bajito. Escucha bajito. Ya. El azufre tiene 16 protones. ¿Listo? El azufre va a querer llegar a 18 electrones. Por lo tanto, pi gana 2 electrones. Azufre de todos menos. Hasta ahí estamos bien. En un instante vamos a ver que el azufre, a ver, pertenece al grupo 6A. Y que el gas noble más cercano es el gas llamado argón con 18 electrones. Todo elemento químico quiere parecerse al gas noble. O sea, si él tiene 16, ahora quiere tener 18. ¿Ya? A ver, veamos esto acá. ¿Cómo es él? Él tiene 16 protones, ¿correcto? Pero ahora tiene 18 electrones. Se le parece. ¿Sí? ¿Cómo es aquel? Aquel es 16 protones, pero como es neutro, tiene que tener 16 electrones. ¿Listo? Entonces, un átomo es neutro. ¿No? La cantidad de protones es exactamente igual que la cantidad de electrones. Cuando gana o pierde, se produce un desbalance. El catión, miren mi manita, el catión, ya, este es el átomo, el catión es más chiquito. Se contrae. Siga mirando mi manita. Este es un no metal. Cuando gana un electrón, se expande. ¿Listo? A eso último se le llama radio atómico. El radio del átomo es uno y el radio del ion es otro. Si el ion es positivo, el átomo, lo que queda es más pequeño. Si el ion es negativo, es más grande que el átomo. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Todo bien? Sí, profesor. Creo que no sé, no me aparece PPT a mí. ¿No te No sé si soy el aparece único. PPT? No sé, a ver, ¿qué dice el resto, por favor? A ver, está A mí se llegando me- lo que estoy por... A ver, los demás Sí, sí me manifiéstense parece. ahorita. A Sí, mí profesor, sí sí me me parece. parece. Es como, por ejemplo, yo digo que Dina Boluarte debe irse presa por asesina y todo el Congreso igual. Ya, a ustedes no le digo que se manifiesten políticamente, pero respecto al PPT, de repente su compañero puede volver a entrar, no sé cómo resuelven eso. ¿Ya? Es que ¿Puedo ya lo continuar? intenté y bueno, me parece lo mismo. A ver, voy a salir. A Continúen ver, nomás. Te vuelves a cargar la sí, página. sí, sí. Sí, es mejor. Claro, eso de refrescar, no sé, para mí refrescar es echarme agua encima, ¿ya? Ustedes utilizan términos que yo desconozco, ¿ya? Bien, puedo continuar, sí, y voy a continuar, lamentablemente. Esto de acá no sirve. Ya. Vamos a hablar ahora de los famosos números cuánticos, ¿ya? Entonces, es como si yo dijera, a ver, vamos a ver. Imagínense que ustedes tienen el papá o mamá que tiene carro, ¿no? Y le preguntan, llaman por teléfono en este instante, le dicen, mamá, papá, ¿dónde estás? Estoy en la calle. Ya, pues no seas tan inocente, ¿no? Ya sé que estás en la calle, estás con carro y no tienes que estar en la calle. Ah, estoy en el distrito de Lima.
Oh, qué bien, el distrito de Lima tiene como 20 y tantas calles. Ah, no, estoy en la avenida Bancay. Ya van precisando. Estoy frente al Congreso protestando. Oh, estoy tirándole piedras al Congreso, ¿no? El Congreso no tiene por qué ser dañado, ¿no? Pero las personas que realizan actividades contra los peruanos, esas personas deberían, punto suspensivo, ¿ya? Entonces, esa precisión, hablando en lenguaje atómico, se llaman números cuánticos. Son 4. El número cuántico principal, el número cuántico secundario, el número cuántico magnético y el spin. Cuando el señor Schrödinger, a partir de los conocimientos de Bohr, él presenta su trabajo de su ecuación de Schrödinger con su resolución llamada función de onda, lo vuelve físico cuando lo eleva al cuadrado y aparecen los números cuánticos, él crea 3 números cuánticos. Número cuántico principal, número cuántico secundario y número cuántico magnético. El cuarto número cuántico aparece después, por si acaso, ¿ya? Bien, entonces los números cuánticos son aquellos valores numéricos que a mí me permiten saber exactamente de qué electrón estoy hablando, ¿correcto? Los electrones están fuera del núcleo, de hecho, están en órbitas estacionarias de energía, ahora lo conocemos como niveles de energía. Estos niveles contienen a los subniveles y los subniveles a su vez contienen a los orbitales. Dentro de un orbital o espacio puede haber un electrón o pueden haber hasta 2 electrones, ¿listo? O sea, eso es todo lo que puede haber. Cada orbital, sea de un orbital S, P, D o F, máximo puede tener 2 electrones. ¿Sí? Cuando hay solo uno, es como si dijeran electrón soltero, ¿no? El electrón soltero, hombre soltero, mujer soltero, no tiene pareja, desapareado. Y cuando están dos juntitos, bueno, ya tiene pareja, pues, ¿no? Ya está apareado. Pero al espacio, al orbital, se le dice orbital lleno, orbital vacío u orbital semilleno. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Contesten para poder avanzar. Sí, profesor. Sí, profesor. Ustedes son los que me avisan, ya, si se entiende, no se entiende, ya, estas clases son extra rápidas y es lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Muy bien, esa imagen que ven a la derecha intenta decir que este es el núcleo, primer nivel, más alejado, el segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, etcétera, ¿no? Cada nivel es lo que Bohr llamó órbita estacionaria de energía, pero que Bohr dijo nivel, dijo solución a una ecuación de órbita, ¿no? Hay, dentro de un nivel puede haber subniveles, puede ser S, puede ser S y P, puede ser S, P y D, puede ser S, P, D y F inclusive, ¿no? El número cuántico principal es el valor numérico, tal como aparece ahí, del 1 al 7, señalado como letras K, L, M, N, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras más lejos esté el electrón, más energía tiene, pero menos, a ver, la atracción núcleo-electrón es menor, ¿ya? Eso es lo que intenta decir el gráfico, ¿no? Mientras el número cuántico sea mayor, el electrón que está en ese nivel tiene más energía, ¿ya? El número cuántico secundario, llamado L, se representa por las letras, y las letras pueden ser, a ver, acá le voy a jalar la letra S, la letra P, la letra D y la letra F. El resto son teóricos. Sí, la teoría lo permite todo, ¿ya? Y eso es lo que aparece acá, ¿no? Claro que acá aparece con el máximo de electrones. Este exponente es el máximo de electrones, ¿ya? Entonces, el subnivel S va a tener un máximo de electrones 2. El subnivel P, porque esto de acá, a ver, las letras A son los famosos subniveles, el famoso azimutal. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esto se llena ahora con los nombres en inglés, ¿no? Para los que saben inglés y a los que les interesa el inglés, bien por ellos, ¿ya? ¿Sí? Con sus valores numéricos, 0, 1, 2, que ya le acabo de resaltar en la parte de arriba, ¿no? Y bueno,
acá viene lo que les decía, ¿ya? Su nivel L0 tiene solamente un orbital. El 1 tiene 3, el 2 tiene 5 orbitales y el 3 tiene 7 orbitales, ¿no? O sea, si cada uno puede tener máximo 2 electrones, únicamente multiplico, ¿no? 1 por 2, 2 electrones, 3 por 2, 6 electrones, 5 por 2, 10, 17 por 2, 14, ¿correcto? Y listo. Asunto resuelto, ¿ya? El resto solamente es para llenar, ¿no? Ahora, ojo acá. El llenado se hace de izquierda a derecha, por favor, ¿ya? ¿Por qué? Porque Norteamérica así lo ordena. Y no es broma lo que estoy diciendo. El llenado es de izquierda a derecha. Cuando yo era alumno y tenía la de ustedes, los rusos llenaban de derecha a izquierda. No sé si seguirá así, pero ustedes saben la guerra que hay entre Rusia y Estados Unidos. Nosotros que estamos bajo la bota de los norteamericanos, de izquierda a derecha. Como van a ver ahorita, ¿no? Ahí está, ahí están apareciendo, ¿eh? Llenado de izquierda a derecha por orden norteamericana y luego se aparea también de izquierda a derecha, ¿ya? Y se logra el total, ¿no? La forma, su nivel S, ¿no? La forma del orbital, mejor, ya, esférico, bilobular, bilobular es esto, ¿no? Tetralobular, tetralobular es esto, 4 lóbulos, ¿no? Y el otro ya es una cosa monstruosa, ¿sí? El número cuántico magnético, ya, es lo que se llama el orbital, lo que nosotros llamamos orbital, en realidad es la orientación del orbital, pues está orientado al eje de las Y, al eje de las X o al eje Z, ¿ya? Y entonces, eso se lee facilito acá, ¿no? Px, P sub Y, P sub Z, para aquellos que saben que esto es L igual 1, ¿ya? Y aquellos que no, no se preocupen, ¿ya? Ahí están los valores en cada caso, ¿no? Cuando L vale 0, hay solamente un orbital. Cuando L vale 2, o digo 1, esto es mal. Cuando L vale 0, ya este es el 0, hay un orbital. Cuando L vale 1, hay 3 orbitales, reitero. Cuando L vale 2, hay 5 orbitales. Y cuando L vale 3, bueno, hay 7, ¿no? Correspondientemente, ¿ya? El número cuántico spin. El número cuántico spin fue el número cuántico creado, ¿ya? Posteriormente, creado para que no haya ningún tipo de error o confusión. Se le asignaron dos valores, como ustedes saben, el más un medio y el menos un medio, que aparecen acá, ¿no? ¿Ya? Nosotros hablamos más un medio hacia arriba y menos un medio hacia abajo. Es lo que nosotros usamos en el lenguaje en el cual ustedes van a ser evaluados, ¿ya? Sin embargo, esto corresponde al giro horario o giro antihorario, ¿ya? Entonces, es la única explicación que se tiene y se ha dado y que se cree para que dos partículas que están de diferente forma, ¿no? Puedan estar en un solo espacio, llamado el orbital, ¿ya? Se dice que es la única manera en la cual estas subpartículas, electrones, ambos de la misma carga, con la misma signo negativo, por decir así, no se rechacen. Uno tiene que moverse en el sentido contrario al otro, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver la distribución electrónica, que es el eje de esta parte. Entonces, existe una regla llamada la regla de Serrucho. No sé si la han escuchado, ¿no? En la regla de Serrucho, la consecuencia de la regla de Serrucho es justamente esto, la distribución electrónica. La distribución electrónica es una representación lineal, como van a ver ustedes, ¿ya? No sé quién ha hecho esta tontera, pero bueno, así no es, ¿no? Mira, ¿qué es lo que ha hecho quien hizo este esquema? Primer nivel, segundo nivel, acá ya la maleó, ya, pero le da otra idea. Esto está más para tabla periódica que para configuración electrónica, pero bueno, no importa, ¿ya? Hay que adaptarse a lo que sea. La distribución electrónica es finalmente todo lo que aparece ahí, ¿ya? Acá está. ¿Listo?
que yo lo separe, y hablando de la tabla, que diga primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo, quinto periodo, sexto periodo, es otra cosa, ¿no? ¿Ya? Pero la forma horizontal, el 1S2, 2S2, 2P6, etcétera, 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 esa es la regla de Serrucho, pero ya no se llama regla de Serrucho, se llama ahora configuración electrónica. ¿Cómo obtengo esto? Con este principio de Aufbau o el principio de construcción, ¿ya? Por el principio de construcción, ¿correcto? Y entonces yo tengo acá, ¿no? Como complemento en este PPT, que este es el helio, el neón, el argón, el criptón, xenón, radón, y estos son los gases nobles, ¿no? Le decía hace un instante que este era el objetivo de todo elemento químico, en teoría, ¿no? Es lo que nosotros decimos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Este elemento nitrógeno tiene 7 protones, correcto. Como es neutro, tiene que tener 7 electrones, 2, 4, 7. Pero este elemento puede tratar de imitar al gas noble más cercano. Y el gas noble más cercano va a tener 10 electrones, ¿no? ¿Ya? Pero esta representación, entre comillas, larga, se puede hacer lo mismo que está acá, utilizando esta forma de representación llamada condensar, ¿no? ¿Sí? Ahí está el magnesio, igual, miren, todo esto es, y para no estar escribiendo todo eso, lo trabajo en forma condensada. Acá yo sé que hay 10 electrones. El magnesio tiene 10, ¿sí? ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? La distribución electrónica, su nombre lo dice, distribución de electrones, manera como se llenan los electrones. Pero los electrones se llenan en orden creciente de energía, atendiendo al principio de construcción. Primero se van a llenar electrones en el 1s. Cuando el 1s está lleno, pasan al 2s. Cuando el 2s está lleno, pasan al 2p, y así sucesivamente, siguiendo el orden que se ve en esa distribución electrónica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿No? Ya, gracias. Entonces continúo, ¿ya? Bien. Cuando uno contesta preguntas del examen de admisión, muchas veces me dicen cuáles son los números cuánticos, ¿no? Pero para contestar esa pregunta, normalmente a ustedes les decimos que haga esto, haga aquel y haga aquello, ¿no? Normalmente no preguntamos por los principios, que son la base de qué cosa sustenta lo que van a hacer, ¿no? Pero existe un principio de máxima multiplicidad. El principio de máxima multiplicidad o regla de Han, o como se pronuncie, ¿ya? ¿Listo? Dice que es la mayor cantidad, mayor número de electrones desapareados. Ese es el principio. ¿Listo? Se busca el mayor número de electrones desapareados. ¿Está bien? Y entonces a eso vamos. ¿Ya? Si yo tengo una distribución electrónica con D6, ¿no? D es L igual 2. L igual 2 significa 5 orbitales, denominados o identificados de esta manera. El menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2, ¿no? Yo tengo que llenar estos siguiendo lo que les decía hace un instante, desde la izquierda hasta la derecha. Entonces, lleno 1, lleno 2, ojalá que se vea 3, 4, 5. El sexto tiene que venir acá. ¿Listo? Y eso es absolutamente todo. Y eso es lo que se va a ver acá. 5, 6. ¿Ya? Es el correcto. Pero, ¿no? Hay muchas personas, principalmente las señoritas, qué romántico, ¿no? Sueñan ustedes, ¿no? Y es muy bonito soñar, pero en ciencias, no es adecuado. ¿Ya? No, profe, yo quiero formar parejitas. Son 6, miren, hay 3 parejitas, ¿no?
Qué bonito, ¿sí o no? ¿Sí o no, profe? ¿Romántico o no romántico? La respuesta es no. Eso no vale, ¿no? Lamentablemente hay que seguir las normas. De izquierda a derecha, todos deben tener 1, 1, 1, 1. Principio de máxima multiplicidad. Cuando todos tengan 1, recién puedes formar parejas, ¿ya? Muy bien. Nosotros hemos encontrado la naturaleza, nosotros no hemos creado la naturaleza, nosotros nos tratamos de insertar en la naturaleza y tratamos de manejar a la naturaleza, de alguna manera, ¿no? Entonces, hemos creado adrede, ¿no? Los que no cumplen con el principio, ¿no? ¿Ya? O sea, si tú no haces lo que yo te digo, entonces estás en mi contra, ¿no? Bueno, el principio de Aufbau, regla de construcción o regla de serrucho, tiene sus excepciones, porque el principio de Aufbau ha sido hecho por el señor, ¿no? ¿Cómo se llama? El descubridor correspondiente de este principio, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, pues, pero existen elementos como en el caso del molibdeno y el cromo, que pertenecen al mismo grupo de la tabla periódica, ojo, al mismo grupo de la tabla periódica, por eso es importantísimo estudiar la tabla, el cobre, la plata y el oro, que también pertenecen al mismo grupo de la tabla periódica, que son, entre comillas, excepciones, que no cumplen con la regla del octeto, el principio de Aufbau, ¿no? Entonces, ellos siguen el principio de máxima multiplicidad. ¿Listo? Y el principio de máxima multiplicidad dice mayor número de electrones desapareados. Eso es lo que dice, eso es lo que rige, lo que manda. De tal manera que el NS2 que aparece en este instante acá este, ¿ya? N de 4 tiene que reconvertirse, o el NS2 de 9 tiene que reconvertirse en esto, S1 de 5 o S1 de 10, ¿ya? ¿Bien? La mayor cantidad de electrones desapareados le da mayor estabilidad al átomo, ¿correcto? ¿Ya? A ver, tengo tiempo, casi un poquito, ¿no? Ya, a ver, esto de acá lo voy a representar aquí, ¿ya? NS2 y los 5 que están acá a mayor altura. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Este es el S2 y todo esto de acá es el D4. Esto es menos estable que aquel. 1, 1, 1, 1, 1. Esto es lo que la naturaleza te da. Esto es lo real. Y esto es lo que nosotros los seres humanos hemos pensado que podía ser. Y no es correcto. Nosotros no mandamos sobre la naturaleza manda sobre nosotros. Estos son llamados elementos que no cumplen con el principio de construcción, le llaman anti-serrucho, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hasta ahí, ¿está bien? Muy bien. Una cosa es el átomo y otra cosa es el ion. ¿Listo? Este es el átomo. Perfecto. Tiene lo que dijimos hace rato, 16 protones, sí. 16 electrones, me fijo acá. 2, 4, 10, 12, 16, correcto. Pero 16 está cercano a 18, lo que le dije hace un instante. Por lo tanto, lo que él va a hacer ganar 2 electrones. ¿Y cómo convertirse en esto? Ven ahora acá, 2, 4, 10, 12, 18. ¿Bien? Entonces, los átomos intentan ganar o perder electrones buscando su estabilidad, así se dice. Y su estabilidad, la mejor estabilidad, se dice que es, ¿ya? Obteniendo la configuración del gas noble más cercano a él, ¿no? El hierro es otro ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre en el hierro? ¿Ya? Un ratito.
El hierro es un ejemplo similar, ¿no? Entonces, si veo al hierro, ¿cuál de los hierros es más estable? ¿El hierro 2 o el hierro 3? Y resulta que el hierro 3 es más estable. Si ustedes ven, si ustedes supieran un poquito más de la naturaleza, casi el 90 y tantos % de compuesto del hierro está como hierro 3 y un pequeño porcentaje como hierro 2 por la estabilidad. Y la estabilidad le da justamente esa distribución de electrones. ¿Ya? ¿Sí? No sé si me dejo entender. Ya, a ver, a lo mejor pinto acá mejor, ¿no? Yo prefiero pintar antes que estar siguiendo rígidamente algunas cosas. ¿Ya? Le voy a colocar la ilustración del hierro que de repente, ya, ¿listos? Hierro 26. Esto es núcleo de argón 4s2 3d6. Esto es así. Acá hay 2, 1, 1, 1, 1, 1, 6. Este hierro 2 es capaz de perder 2 electrones y se convierte en esto. Ojo, argón 3d6. Lo primero que va a salir, por favor, siempre va a ser el 4s, por dos razones. Es el más externo, ¿ya? A ojos cerrados ustedes van a eliminar el 4s cuando el z del elemento esté entre el número 21 al número 30. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto ahora se transforma en aquel. Miren. Copio igualito. ¿No? Pero este hierro 2 no es estable. Este hierro 2 es inestable. Y se convierte en aquel. Pregunta. ¿Quién me dice por qué? O por lo poquito que les he dicho, ¿cuál es más estable? ¿Cuál es más estable? ¿El primero, el segundo o el tercero? El segundo, A mayor porque número de, solo es uno. al mayor número de electrones desapareados, más estable. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál es más estable? Profesor, se le escucha entrecortado. Ya, no puedo hacer mucho. A mayor número de electrones desapareados es más estable. ¿Cuál es el más estable? ¿El primero, el segundo o el tercero? El El primero, tercero. profesor. El primero tiene 4 electrones desapareados. ¿El segundo El cuántos tercero. tiene? El segundo también tiene 4. El tercero tiene 5. Por Cero. eso que el férrico es más estable. ¿Ya? Sí, ¿Me dejó entender? sí, profesor. Ya. Sí, A mayor profesor. número de electrones desapareados, más estable. ¿Correcto? Y eso se da en toda la naturaleza, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Continúo entonces. Voy a borrar esto. Caray, con esto. Ya. Vamos a dejar tabla periódica momentáneamente y vamos a hacer un corte para ver los ejercicios de esta semana. ¿Ya? Ya. Ejercicio 1. ¿Listo? Después regresamos por tabla periódica. Dice, el átomo es la mínima partícula de un elemento que conserva su identidad y diversos experimentos han demostrado que presenta una estructura interna formada por un núcleo atómico y una zona extranuclear. Con respecto a la estructura del átomo, las partículas que lo constituyen, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Primera, el núcleo atómico es la región de más baja densidad. ¿Verdadero o falso? Y lo contrario, es el más denso, es la región más densa. ¿No?
La segunda, ¿ya? Dice, la zona extranuclear, o sea, acá. Yo le sugiero de repente hacer esto. Este es mi átomo, este es mi núcleo, ¿no? La zona extranuclear, o sea, estoy hablando de esto. ¿Define el tamaño del átomo? Sí. ¿Y es de carga negativa? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque acá están los electrones. ¿Los protones y electrones presentan la misma carga eléctrica? La misma carga eléctrica, sí, pero de signo contrario. Es el 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Pero la carga es contraria, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿presenta la misma carga eléctrica? Falso. Ahí están algunos datos que quizás pudieran ser engorrosos, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Electrón, protón, neutrón, ¿sí? En la primera, en la de más alta densidad, sí define el tamaño, eso es cierto, ¿no? Y acá, miren el signo en cada caso, ¿ya? Lo único que diferencia uno al otro es el signo, ¿sí? ¿Ya? Pregunta 2. Los átomos de los elementos se pueden presentar en la naturaleza como especies neutras o iónicas. Dichas especies se pueden representar mediante el núcleo, en el cual se indica el número atómico, el número de masa y su carga eléctrica si es que la tuviese. A continuación se presentan tres núcleos. Miren, el primero no tiene carga, por lo tanto es cero. El segundo tampoco tiene carga, por lo tanto es cero. Y el tercero sí tiene carga, que es -2. Significa que él ha ganado 2 electrones. Para que tenga carga negativa, tiene que haber ganado electrones, ¿no? Entonces, veamos acá. ¿Qué es esto? El 16 es azufre. Si acá es 32, el número de neutrones es 16. Pero este de acá también es azufre, solamente que tiene 34. O sea, el número de neutrones ahora es 18. Y este ultimito, este tiene carga. Por lo tanto, automáticamente es un anión. ¿Cuál de ellos? El 32. N es 16. Correcto. Dice, A y B representan dos isótopos de azufre. Verdad. B y C tienen igual cantidad de electrones. Falso. Este tiene 16 electrones y este tiene 18 electrones. ¿No? No tienen la misma cantidad de electrones. Y la última, B presenta 2 neutrones más que A. Bueno, B es él, tiene 2 neutrones más que A. Eso es correcto. A ver, curiosidad ahí, ¿está bien eso? Profesor, en lo que es de la C, ¿por qué es ¿Ya? 18 electrones? ¿Por qué? Más fuerte, más fuerte. En la C, Sí, en la C, ¿por qué puso 18 electrones? ay, 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 ay. Ya, entonces, a ver, voy a borrar esto. Igual. Ya. Me voy a concentrar en la C solamente, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Dice azufre 2 menos. 16, 32, ¿correcto? Pero esto es el resultado. Este azufre 2 menos viene de este azufre 16, 32. Pregunta, para que sea 2, ¿cuántos electrones ha tenido que ganar o perder? 2 electrones, ¿cierto? Y para que salga signo negativo, ¿qué signo le pongo yo acá? Más. ¿Por qué? Yo digo ahora que el azufre, ¿no?, gana 2 electrones y se convierte en sulfuro. Ojo, acá. Este tiene 16 protones y tiene 16 electrones. Pero el de acá tiene 16 protones, de hecho, pero ¿cuántos electrones tiene ahora?
18. Así es. Por eso la tercera dice, B presenta 2 neutrones más que A. Sí, también eso es cierto, porque 34 sobre 16 me da 18, y acá 32 sobre 16 me da 16. ¿Listo? Yo lo tomé respecto a electrones, ya tienes razón, ¿ya? Pero es cierto de todas maneras. ¿Listo? O lista en este caso. Sí, profesor, gracias. Ya, ahí mi disculpa, se me chispoteó, ¿no? Ya, ahí está. Lo mismo escrito en un lenguaje mucho más formal, ¿no? Ejercicio 3. El selenio 34 es importante en el funcionamiento de la glándula tiroides, la producción de ADN y para proteger al cuerpo contra los daños causados por los radicales libres, ¿ya? Por favor, no se preocupen mucho. Preocúpense lo suficiente, ¿no? Pero no mucho. Con respecto al átomo neutro de dicho elemento, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, ¿no? Si el selenio es 34, entonces ustedes saben, llenando la configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p4. ¿Por qué? Hasta acá van 2, hasta acá van 10, 18, 20, 30. Hasta acá van 18 electrones. Y hasta aquí van 30. ¿Listo? Entonces tengo 4p con 4, ¿no? Dice, posee 3 niveles llenos. ¿Cuáles son los niveles llenos? ¿Ya? Cuando se habla de nivel lleno, ¿dónde está ya? Niveles llenos. Cuando ustedes vean 1s2 o 2p6 o 3d10 o 4f14, ahí están llenos. En este caso está lleno el 1s2, sí. El 2p6, sí. El 3d10 está, sí está. Entonces, dice, tiene 3 niveles llenos, verdadero. 7 subniveles llenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 llenos, sí, 7 llenos. Y tiene 17 orbitales vacíos, bueno, habría que contar en este instante. Números cuánticos, a ver. Son 12 en punto, ¿ya? ¿Listo? Interrumpo 5 minutos, ¿ah? Solo 5.